Aquí está. Don Alejandro Sepúlveda, un gusto tenerlo acá. Alejandro Alarcón, perdón. Alejandro Alarcón. Sí. Destacado académico de la Universidad de Chile, la Facultad de Economía y Negocios. Sí. A ver, aquí está en la portada del diario Financiero. Hacienda admite que PIB será menor al 2,6% previsto para este año y mercado levanta alerta. ¿Y el del IMASEC no lo tiene? Fue cero. Fue cero. Es que ahí dice PIB y el IMASEC del mes de septiembre, cero. A ver, en fácil, explíquenos qué es el IMASEC cero. Sí. Bueno, primero el IMASEC. Sí. El IMASEC es una representación del Producto Interno Bruto. Aproximadamente un 80% de los productos y servicios finales producidos en la economía se contabilizan en el IMASEC. Perfecto, que son los bienes y servicios que se transan. Sí, y eso es en concordancia, que no es el PIB, pero representa el PIB muy bien. Lo representa porque son muchos los productos. Que están. Sí. ¿Y qué significa? Significa que mide el crecimiento de la economía, ¿no es cierto? Y de igual forma. O sea, cuando el IMASEC es cero, significa que la economía se chantó. Se chantó, no avanza y por lo tanto es una situación... Ya, a ver, espérese. Eso quiero que la gente lo entienda. Cuando usted dice que el IMASEC cero, esto significa que la economía se chantó. Sí. Ya, ¿qué quiere decir que se chantó? Bájemelo más fácil. Que no crece. Significa que, claro... Que no hay producciones de bienes y servicios. No hay producción de bienes y servicios. Se para la economía y por lo tanto entra en un proceso de estancamiento que es muy malo porque eso está apareado con otra variable económica que es el empleo. Cuando se para la economía... No hay contratación. Se para el empleo también y por lo tanto es muy malo porque eso significa que el ingreso de las personas que vienen de su trabajo no se produce. Ahora, cuando los expertos decían septiembre vamos a tener IMASEC de 0,8 o 2%, claro, y de repente nos cae este balde de agua fría y nos mete un cero, un huevo. Su lectura es que octubre no debiésemos de andar muy bien tampoco, ¿no? No, lo que pasa es que ya sabíamos, los que dábamos las noticias en serio, ya ¿Cómo sabíamos. son las noticias en serio? Sí, porque algunos ¿Y Marcel? Dan cifras. Bueno, Marcel, que lo conozco mucho, fue compañero de curso, dijo que íbamos a crecer casi el 3%, y eso no era real. Y durante mucho tiempo yo le dije al que quería escuchar, porque aquí es un baile de máscaras también, y el que quería escuchar decía, no, va a andar un poquito más alto. No, nosotros cuando digo a la gente que mira la economía seriamente, hace tiempo sabíamos que la economía venía declinando y venía declinando fuerte. Y finalmente eso ocurrió con el IMASEC cero durante septiembre, y por lo tanto la trayectoria que tiene la economía nos está apuntando a un Producto Interno Bruto de este año cercano al 2%, lo que es muy bajo. ¿Por qué sé que es bajo? Porque hay una comisión de expertos que calculó hace pocas semanas que el producto tendencial, que es una medida del PIB en el mediano plazo... Es la proyección del PIB, digamos. No es la proyección del PIB, es otra manera de medir el PIB. Ajá. El PIB lo puedes medir anualmente, lo puedes medir trimestralmente, pero también puedes tener una expresión del PIB tendencial, que la hemos calculado en Chile en un 2%. En un 2%, lo que es una cifra baja. Entonces, lo que nos está diciendo... ¿Cuál es una cifra buena del PIB? Por lo menos 4%. ¿Por qué lo sé? Porque 4% nos da la posibilidad de que la economía se reactive. Mientras el PIB no llegue a un 4%, no va a haber reactivación de la economía y el desempleo formal va a seguir creciendo y va a aparecer el desempleo informal. A eso me quiero meter un segundito. Fíjate que salieron los datos los datos del INE que dicen que la informalidad en Chile estaría alcanzando el 27%. Ahí está. INE reporta tasa de 27%. Claro. ¿Cuántos son exactamente y en qué sectores trabajan los informales en Chile? 27%. Así y esto sigue al alza, ¿no? Eso seguiría al alza mientras no se reactive la parte formal de la economía. La parte formal son empleos que tienen leyes sociales, que son más altos en promedio, medido estadísticamente. Son más altos en promedio que los empleos informales y en definitiva son empleos de más baja calidad. El empleo formal es de mejor calidad, mejores compensaciones, o sea, remuneraciones más altas y en definitiva que tiene protección social, leyes sociales.
Eso es. Y tiene certeza. Pancho, ¿quiere preguntar algo? Hay una materia que es de carácter económica, lógicamente. Este gobierno ha sido muy malo en la administración, no se han cumplido las proyecciones, pero lo peor de todo es que le han mentido a la ciudadanía y han celebrado cuando hay cifras de un mes que son un poquito mejor que las del mes anterior. El presidente de la República ha dicho que aquellos que decimos que esto es un mal gobierno somos agoreros. Me acaban de mandar esta frase. Vamos a crecer significativamente más de lo que se había proyectado por destacados economistas. Y los diarios afines se equivocaron. ¿Nos equivocamos? No, porque los economistas serios, Los de verdad. me incluyo, Claudio Schmidt, perdón mi falta de... Mi poca humildad, pero los economistas serios sabíamos que el producto, como le decía a Gonzalo, como le decía a Gonzalo, ¿qué es lo que es una cifra seria? Alguna que empata con alguna variable que es medida rigurosamente. Y esa es, por ejemplo, el producto tendencial. Y el producto tendencial de Chile es cercano al 2%. No podemos crecer más con el stock de capital, con el tamaño de la fuerza de trabajo, con el empleo que hay informal. No podemos crecer más que eso. Un 2%, eso está medido estadísticamente y es la realidad del país. Cualquier cifra por arriba tiene que ser explicada. Y esa explicación no llegó, porque sencillamente el país no puede crecer más. Pero, profesor, ¿hasta cuándo vamos a estar o sea, IMASEC cero, pero usted dice que más del 2% no vamos a crecer. No. Y lo que sería interesante es tomar una senda de crecimiento del 4%. Por supuesto, porque le acabo de dar mi cálculo. ¿Cuándo podemos llegar a un 4%? Mi cálculo es que si la inversión no se recupera, ¿no es cierto? Y si no hay un significativo aumento de la fuerza de trabajo contratando empleos formales, no vamos a llegar al 4 fácilmente. Necesitamos llegar a un 4, porque de esa manera vamos a asegurarnos que la economía va a entrar en una trayectoria de reactivación. Mientras no haya 4%, no vamos... Me llegó otra. A ver, Pancho, hágale una y Presidente abuelo. de la República, Pancho y una abuela. nuevamente, Gabriel Boric. Te quiero preguntar. Pablito, tengo preguntas por acá y por allá. Me revelo contra el pronóstico de que Chile en la próxima década va a crecer solo un 2%. Como el presidente se reveló, estamos listos. Nos vamos para la casa. Es que no. Gabriel, ¿qué sabe de economía? No es posible. Quiero comentar algo, leer algo. Sí. Leer. ¿Puedo comentar eso primero? Sí, coméntalo. Sí. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que una cosa es el mundo de los magos y otra el mundo de la realidad. Y acá en Chile no podemos seguir pensando que los magos pueden producir crecimiento. Si el presidente de la República se coloca en la lista de magos, bueno, tendrá que tener sus razones. Quiero preguntar. ¿Me dejas hacerle una pregunta? Leer algo breve. La vocera de gobierno, Camila Vallejo. Ella habló de los agoreros. Ella dijo, claro, también, pero Boric, como decía Pancho, Búsqueme lo de Camila Vallejo. Sí, ha sido un tapaboca el IMASEC, el resultado publicado. Porque hemos tenido personeros, líderes de opinión política y económica que señalaron que el país decrecería y ellos se equivocaron rotundamente. Tú acabas de decir que esto es decrecimiento. Afirmó otra una conferencia. No decrecimiento, es estancamiento. Estancamiento dirigiéndose al producto tendencial. Claro, es que sería bueno precisar, porque ella lo que argumenta es que el hecho de que sea huevo, ¿no? El IMASEC cero, sería no de crecimiento, por lo tanto, no una mala noticia, ¿sí? Y se equivocan los agoreros. Dice que lo siguen haciendo, porque eso no cambia pese a la cifra del IMASEC de septiembre, que además, pensando en el último trimestre, de todas formas muestra un crecimiento, no un decrecimiento. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que crecer al 2% es muy malo igual, porque esa cifra no te permite expandir el empleo y no te permite expandir el tamaño de la economía. Crecer al 2% es llevarte al límite de acercamiento, un estancamiento muy grave para la economía chilena. Entonces lo que no se mueve la aguja de un 2%. Necesitamos crecer, como dije antes, al menos un 4%, que es la cifra mágica, porque con un 4% nos aseguramos que la economía va a estar en un umbral distinto y por lo tanto va a estar aumentando el empleo formal. El empleo informal es muy malo. Alejandro, ¿cuánto es de crecimiento, perdona? Decrecimiento, técnicamente, es cuando hay un crecimiento negativo. Eso no lo hemos visto todavía. Estamos en cero. Sí, pero es tan malo el 2%. No, cero el IMASEC. El IMASEC, claro. No, pero cuando tenéis 3 meses estamos hablando del IMASEC. Sí, el IMASEC. Entonces, no podemos tener un crecimiento de 2% porque, en definitiva, ¿dónde está la cámara? Ahí, uno. No nos sirve para nada. No nos sirve para nada un crecimiento de 2%, porque un 2% lo único que hace es producir un estancamiento
que la fuerza de trabajo se jibarice, ¿no es cierto? Y que en definitiva haya mucho desempleo y que el empleo formal no se produzca. Oiga, profesor, ¿cómo ha golpeado, digamos, lo que es la permisología, las 40 horas? Bueno, la ley Karim que empezó hace poco, hace 2 meses, ¿eso ha impactado también en las inversiones, en las grandes inversiones? Por supuesto. Yo creo que el empleo formal no crece, entre otras cosas, por las medidas que se han tomado en el mercado laboral, que son muy malas, porque esas medidas, entre paréntesis, apuntan a proteger a los trabajadores, pero los están perjudicando. Los están perjudicando. Hay que decirle a la ministra del Trabajo que no siga con eso. Profesor, y si le hiciera una pregunta a usted hoy, el presidente de la República o su compañero Marcel, bien privada. Oiga, profesor, deme 3 recomendaciones para tomar el rumbo correcto y poder llegar a ese 4%. Sí. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Primera recomendación, abandonar... Profe, a la 1. Ahí está. Sí. Abandonar la permisología. Es muy mala, porque pone tal cantidad de restricciones que sabemos que eso no va a producir una expansión. Segundo, hacer un plan de obras públicas al estilo que se hizo en Estados Unidos. Llegamos a un punto que se necesita obras públicas. Yo soy lo más contrario a las medidas que lo único que hacen es meterle plata fiscal, contratar funcionarios. No sirve. Hay que hacer un plan de obras públicas como hizo el presidente Roosevelt durante la recesión en Estados Unidos. Eso es lo que se necesita. Y tercero, confiar más en el sector privado. El sector privado no confía porque no confían en ellos. No confían. Profe, tengo una pregunta. Yo quisiera saber, primero agradecerle la oportunidad de preguntarle y de ilustrarnos con su conocimiento. Yo quisiera preguntarle... Pero que no se me vaya el profe. Sí. ¿Qué fue, según su opinión, el impacto en la economía chilena de la desaparición del FUT? Si hubo o no hubo un impacto significativo durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que llegando, ¿no es cierto?, dijo que iba a atacar a los poderosos de siempre y eliminó esta herramienta tan importante que lo que hacía era incentivar que las utilidades de las empresas se reinvirtieran con nuevos emprendimientos. Eso fue un error muy grave. Un error muy grave porque eso permitía darle certeza a las empresas que aún en un contexto con mayores impuestos podía, sin embargo, esa plata guardarse, ¿no es cierto?, para dar mayor impulso a lo que necesita la economía chilena, que aumento de la creación de capital. Las empresas necesitan expandirse sobre la base de capital. Y lo que hizo la eliminación del FUT fue eliminar esa posibilidad. Por lo tanto, un tremendo error que cometió la administración. ¿Te recomendaría que volviéramos al FUT? Yo, de todas maneras. Pasita le quiere hacer una pregunta ahí. Hola, Paz. Hola, ¿cómo estás? Te escucho en la mañana en la Radio Agricultura. Mire qué bien. Muchas gracias. Un honor para mí. Mire, escuchen en la metro. Yo había ¿En la metro, dice. Mire, yo lo escuché decir que los economistas serios sabían que esto iba a pasar. Sí. ¿Cierto? Entonces, yo le pregunto, me voy un poquito más atrás, porque cuando Boric, digamos, pone a Marcel, todos lo considerábamos un economista serio. O sea, eso quiere decir que Marcel nos mintió y que siempre supo que esto iba a pasar. Yo creo que es un economista serio, lo conozco. O sea, siempre, mucho. Entonces me cabe pensar Pero tengo que decir que últimamente se ha volcado a darle la razón a aquellos que están muy ideologizados. Porque aquí hay una lucha ideológica también en el país. Hay una lucha ideológica y eso uno tiene que pararlo. Porque la ideología no le sirve a las grandes mayorías del país. Lo que le sirve a las grandes mayorías de este país es la pega, el empleo, la fluidez para la contratación. Y eso es lo que permite el crecimiento, y el crecimiento en sí permite incrementar los impuestos que están calculados en el presupuesto de la nación. Exacto. Entonces, yo diría que no es que Marcel no sea serio, lo conozco mucho, es un gran economista, es muy brillante. Pero aquí se ha equivocado. Sí, Juan Pablo. Quiero escucharlo a usted. ¿Está de acuerdo con lo que dice el profesor o algo le hace como ruido? No, estoy escuchando y procesando porque efectivamente hay hartas cuestiones que a uno le hacen sentido, particularmente más que la problemática que ya estamos todos contestes en que existe, a muchos nos afecta también, por cierto, la solucionática, ¿no? Que usted Eso lo dijo Corbalán. Claro, sí. Corbalán era el líder del Partido Comunista hace bastantes años atrás. 50 años tal vez. Así es. Y a mí me parece muy interesante lo que usted propone en dos ámbitos. Primero,
respecto a las obras públicas. Yo soy un convencido que hay que revitalizar, ¿cierto? Esa forma de entendernos como sociedad, poniendo lucas donde nuestros compatriotas también las puedan ver, y otro lugar en nuestros tiempos donde también nuestros compatriotas necesitan que se pongan lucas en el emprendimiento. Yo tengo un emprendimiento, soy hijo de un emprendedor y por tanto conozco la realidad lamentable que se vive no solamente con este gobierno, sino que con la estructura que hemos llevado las últimas décadas en Chile para el emprendimiento. Quería hacerle ese comentario solamente porque me parece que es importante cuando usted habla de esta confianza entre lo público y lo privado. Muchos esperamos, efectivamente, que los privados dejen de meter tanto la mano, pero que también los públicos dejen de creer que el privado es el enemigo. Porque efectivamente y si vamos a la teoría más clásica, ¿no? más antigua, existen efectivamente aquellos que ven en el capital privado la forma de entregar lo que es de todos los chilenos para afuera, y hay muchos privados que quieren ver este país grande de nuevo, que quieren poner las lucas en Chile y que nos sentimos parte también de un legado que necesita revitalizar la economía para que sea la obra pública nuestra, patriótica, nacional, la que emerja, y que al menos desde ese lado yo me pongo en esta discusión. Tengo una pregunta cortísima, Alejandro. Lamentablemente la subsidiariedad acá en Chile no se aplica. La subsidiariedad no se aplica acá en Chile. Te quiero preguntar si la reforma tributaria impulsada hace 2 años atrás se hubiera aprobado, ¿en qué situación crees tú que estaríamos? Tú conociste la reforma tributaria, ¿no? No mucho, pero sé cuál es el espíritu que hay detrás, sobre todo a la izquierda, de proponer más impuestos para obtener más ingresos y de esa manera financiar al Tesoro. Pero ¿Cómo estaríamos si se hubiera aprobado esa reforma? Yo no estoy de acuerdo con más impuestos. Ya, estaba hablando del emprendimiento. El emprendimiento necesita menos impuestos, necesita que le saquen los arneses que tiene encima y necesita impulsar y que hayan reformas que le ayuden efectivamente a los emprendedores. Por lo tanto, no me gustan los impuestos. Los impuestos están provocando muchos problemas en el sector privado. Pero ahora, espérese. Pero ahora Javier Echeverri con el Servicio de Impuestos Internos andan buscando a todas las personas que reciban 50 transferencias mensuales. Bueno, o sea, andan buscando recaudar por todos lados, pues, Alejandro. ¿Eso es qué? Es un abuso. Es un abuso porque muchas veces hay empresas que hacen ese número de transacciones, pero todas estas restricciones adicionales hacen que el efecto sea minimizado. Cuando tienen que hacer es soltar al sector privado, darle la oportunidad y no reclamar contra el sector privado. A ver, Camila Vallejo habló hoy día y voy contigo, Pancho. A ver, póngala por fuera, Camila Vallejo. Ojalá que el Parlamento así también lo considere. Gracias por su respuesta, ministra Jara, pero le estábamos preguntando a la ministra Camila Vallejo, porque fue ella la que tuvo un comentario respecto a un tapaboca a los agureros del pesimismo. Usted nos ha señalado en esos mismos términos contra los economistas o los que proyectan cifras económicas. Entonces queríamos saber si lo consideró apresurado o mantiene lo que en su momento dijo. En lo absoluto, y como somos un equipo, justamente tenemos aquí una vocería que representa el análisis de un equipo económico de gobierno. Y sí ha sido un tapaboca, porque como lo dijo la ministra Jara, hemos tenido personas y personeros, líderes de opinión política y económica, supuestamente, que han señalado que el país decrecería. Y ellos se equivocaron rotundamente y siguen estando equivocados. Eso no ha cambiado independientemente de la cifra del IMASEC del mes de septiembre. Ahí está Camila Vallejos diciendo que esto es un tapaboca a los agoreros del pesimismo que pensábamos que íbamos a decrecer. Pero Camila, estamos en cero, huevo, no pasa nada, no se mueve nada. Alejandro, profesor. Le vamos a contestar a la ministra. ¿A qué cámara, teniente? Espérate, aguántame. ¿A cuál? A la 1, a la 1. Hágame foco bien, por favor. Quiero el reel del profe. Ministra, está equivocada. No son agoreros. Yo hace más de 8 meses le dije al país que nos íbamos a empezar a crecer, íbamos a empezar a crecer el 2%. Por lo tanto, no son agoreros, son cálculos muy, muy finos que han permitido saber. Yo por lo menos lo sabía hace muchos meses y ahora aparece con una gran sorpresa y a los agoreros, dice la ministra, hay que seguir pegándole. Ministra, ¿en qué país está viviendo?
profesor. Pancho Rego. No se desgaste. Está conversando básicamente con terraplanistas económicos, con negacionistas de la economía. Entonces No, usted hay que gastarse igual. Usted va a requerir una cátedra completa y un pregrado, pero desde primero hasta quinto año, para hacerle entender a Nicolás Grau que 2 más 2 son 4. Oiga, ¿le gusta el ministro de Economía o no? Bueno, lo que pasa es que al ministro de Economía lo conozco, porque es colega de la Facultad de Viene de Economía. Chile, ¿sí? ¿Y? Claro. Pero lo que pasa es que de repente yo escucho a los ministros, escucho a los colegas y no les entiendo. No entiendo de qué están hablando. ¿Cómo? Lo que necesitamos en este país es más apoyo al sector privado y no seguir pegándole. Usted no puede estar pegándole a un sector completo de la economía tan importante y después acusarlo de que no está haciendo la pega. Rematar con la pregunta, Gonzalo, porque hay una disputa que se ha venido dando este último tiempo, yo te diría que durante los 3 años de gobierno de Gabriel Boric, entre el presidente mismo, su ministro de Hacienda, Mario Marcel, el ministro de Economía, Nicolás Grau, y un economista que es bien duro en sus términos, pero que es bastante directo, Claudio Schmidt-Hebel. Y hay una disputa que se dio hace un par de meses donde Claudio Schmidt-Hebel señalaba, y comillas, lo quiero citar muy textual, el resultado económico de Gabriel Boric emula al de Salvador Allende. Desde lo que es la teoría económica y un poquito de revisión histórica de este país, ¿andamos por ahí? Bueno, yo no existía en ese tiempo. Pero lo que sí creo es que el país ha cambiado mucho. El país cambió los famosos 30 años. El país ahora tiene mucho más recursos para ir adelante con otras ideas. El país... O sea, es peor todavía. Porque tenemos más recursos para... Tenemos más recursos, claro. Pero lo que pasa es que en ese contexto primero apareció esta locura de los 30 años que habíamos perdido. Por favor, si Chile estuvo al borde del desarrollo. Yo no sé, esas personas no les entiendo. Yo creo económico. Lo que tenemos que hacer ahora es irnos por ese camino, apoyar el emprendimiento, apoyar el crecimiento, apoyar a aquellos que tienen ideas de libertad en el funcionamiento de la economía. Una pregunta que seguramente podría haber hecho Renato Garín tiene que ver y que mucha gente lo comenta. ¿Por qué eso fue Garín? ¿Se enojó? No, sí, tuvo un cruce con Max. Ya. Max te lo puede explicar. Sí, Max después se lo explica, pero en el camarín. No quiero que se me vaya Alejandro. Mucha gente está el sobreendeudamiento en el que va a quedar Chile después de este gobierno. ¿En cuánto se calcula? Bueno, déjame decirte una cosa primero. El endeudamiento se produce cuando los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos. Claro. Por lo tanto, esa es una premisa básica de entender. Entonces ahora nos está ocurriendo eso, que tenemos más gastos que ingresos. Y por lo menos vamos tendiendo a tener sobreendeudamiento. En estos momentos está en un 40% del Producto Interno Bruto. Y eso es muy malo. El 40% de sobreendeudamiento del Producto Interno Bruto tenemos. Sí. Entonces, usted me está diciendo que tenemos que 100 mil millones de dólares, más de 100 mil millones de dólares. Tenemos que ajustarnos. El país necesita ajustarse, si no aparecen los otros males del crecimiento, que es la inflación, ¿no es cierto? Y segundo, que la falta de expectativa que el país se va a estabilizar. Entonces, yo creo que de una vez por todas hay que tomar las riendas de esa situación del sobreendeudamiento y apoyar más que nunca a aquellos que están haciendo fuerzas por eso. ¿Cómo? La primera manera de hacerlo es disminuyendo los impuestos. Oiga, escucho a Alejandro y me suena como a Milei. Tu salida, tu camino no es el que está siguiendo la Argentina. No, por favor. Yo no estoy ni cerca de las ideas de Milei. Pero tampoco... eliminar los impuestos. No meter más impuestos. No me moteje. Por favor, no me moteje. Lo que estoy diciendo... Gracias. Lo que estoy diciendo es que el país necesita estabilizarse. El país no está estable. Hay un clima político pésimo y gran parte del clima político viene de algo que no ha podido resolver el gobierno. La violencia. La violencia ha producido esa situación. Y después tenemos una situación en que la economía siempre está como al borde de desordenarse, al borde de que empiece la inflación de nuevo, al borde de exceso de gasto, al borde de muchas cosas. Chile necesita estabilidad. ¿Ah? Sí, pues. La Pasita le quiere hacer una pregunta, profe. Sí, lo que pasa es que a mí yo soy liberal económicamente, entonces para mí
yo escucho, también soy comerciante, además de todo lo que hago, también me dedico al comercio. Pero yo escucho en mi debate, en mis conversaciones políticas con artesanos, por ejemplo. Los artesanos han ido desapareciendo y están cada día más obligados a comprar en China y comprar para sobrevivir porque ya no pueden producir porque pagan el mismo IVA que paga cualquier empresa. Y me lo han puesto como ejemplo. Me dijeron, en la época, y usted es mayor que yo, podrá decir si esto es así o no. que ellos critican que ningún gobierno en democracia les ha bajado el impuesto a ellos. Sí. Y que en la época de Pinochet ellos pagaban el 1,3%, o sea, el 13% y no el 19%. Entonces, ellos tienen una queja porque han ido desapareciendo, ¿no? Entonces, claramente aquí no hay un incentivo para formalizarse, no hay un incentivo para, digamos, invertir, y efectivamente ningún extranjero invierte en un país con problemas de seguridad. O sea, eso está claro, está probado. Los costos de las compañías, la seguridad. Entonces aquí, cuando se habla de menos plata para el Estado, menos impuestos, no debería ser un tema digamos, de debate, debería ser un tema de cómo reactivamos y cómo nos pololeamos al empresariado para que abra las puertas, para tener mayores empleos y damos garantía. Sí. Lo planteé en la Radio Agricultura la otra vez en un programa. Irlanda, hace 20 años atrás, abrió las puertas a los empresarios para que toda empresa que quisiera armar tecnología lo armara sin impuestos. Sí. O sea, no le iban a cobrar. Y hoy día son líderes como país en temas de tecnología. Sin duda que es lo que falta acá. Aquí se necesitan políticas específicas de apoyo a los pequeños empresarios y a los emprendedores. Eso no existe. No. Y hay que dejarlo de lado eso y de una vez por todas apoyar a la gente que lo necesita. Y la gente que lo necesita son millones. Fíjese, millones. Pero profesor, fíjese que la otra vez me decía un entrenador de tenis, que le hacía clase a un amigo. Le dice, le va a pagar la clase. Y el profesor le dice transferir y le dice, no, transféreme a esta otra cuenta o págame en efectivo. ¿Va a empezar a suceder eso? ¿Que va a empezar a haber más efectivo? ¿La gente va a poner carteles de decir, no me haga transferencia, págame en efectivo? Bueno, es posible que la gente en una situación de poca liquidez empiece a preferir los billetes. Eso ha pasado en todas partes del mundo. Pero lo que hay que hacer aquí es apoyar a aquellos que tienen temores respecto de instituciones como la banca, que lo han hecho bien. Voy a defender a los bancos, güey. Voy a defender a los bancos porque lo han hecho bien. A la 3. Y siempre se está atacando al establishment, a las instituciones. Y por esa razón creo que es muy positivo que la gente tenga el apoyo de las instituciones del país y una de ellas es el sistema bancario. Ya, pero usted dice voy a defender a la banca. Pero la banca, con los niveles de riesgo que hay, dice yo, papá, no paso plata. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Donde dice, el riesgo está muy alto, no le paso la plata, freno todo esto, freno la rueda, ahora no es... Entonces, mira, ¿cómo se afloja un poco? Te voy a contestar al tiro. A ver. Te voy a contestar al ¿Cómo tiro. emitimos deuda a la Primero gente? que nada, los bancos tienen mucha plata de la gente. La gente confía que los bancos no van a quebrar. Y por lo tanto, para que no quiebren, tienen que tener políticas de estabilidad. No puedes tú presionar a las instituciones para que presten con riesgo, porque así ponen en peligro a los depositantes, que son tan importantes como los que están arriesgándose. Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso, y vamos empujando el país hacia un apoyo institucional de los recursos, porque aquí estamos hablando de recursos financieros, sí, que es muy peligroso cuando están en manos de cualquiera. Sí, obvio. Tomás, ¿tú quieres preguntar algo? Yo le quería preguntar, sencillamente usted señaló hace un ratito que fue una locura en el fondo criticar a los 30 años y que lo que hay que hacer es potenciar al sector privado, cuestiones que yo en gran medida comparto, pero tampoco me olvido de que el estallido social y los problemas políticos que arrastraba Chile también son por una desigualdad endémica en cuanto a concentración de riqueza, distribución de ingresos, los sueldos que paga el mercado laboral siempre han sido históricamente muy bajos y la verdad es que están estancados hace muchos años. Entonces también uno pregunta, potenciar el sector privado así nomás, no soluciona los problemas políticos que generaron el estallido y la inestabilidad. Entonces, ¿cómo se sale del tema de la desigualdad para generar una economía que sea más inclusiva? ¿Cuáles son las condiciones básicas? Las condiciones básicas es que no haya violencia. La violencia es lo que propugna un desorden social que al final solo algunos sacan partido. Tenemos un gobierno que fue elegido básicamente por la violencia que había en el país. Entonces, no podemos permitir eso. Y segundo, hay que dar las herramientas básicas
para que el sector privado empiece a entregar más recursos, empiece a entregar más inversiones a aquellos que están fuera de ese juego. Pero aguanta un poquito más. Quiero, a propósito de que tengo al profesor acá y estamos hablando de economía, dale por favor a Tomás Elwin y yo le voy a hacer otra pregunta más. Recuerdo solamente la pregunta, que solamente las medidas para obtener un resultado económico que sea más igualitario, porque la desigualdad en Chile es real. Yo lo que creo, Tomás, lo que creo que el país para ser más igualitario, primero que nada, tiene que empezar a crecer más. No sacas nada con buscar la igualdad si no hay nada que repartir. ¿Ah? Eso es lo que necesitamos, que el país crezca más y por lo tanto se puedan realizar políticas de redistribución. Pero la igualdad por la igualdad no existe en ninguna parte del mundo. No, por cierto. Lo que hay que hacer es darle la oportunidad a aquellos que están a la retaguardia de todo este esfuerzo, darle más oportunidades. Una de las oportunidades clave es la educación. En la educación, o sea, lo que se necesita. Yo fui a un liceo, con mucho orgullo, pagado por todos los chilenos. Después estudié en la Universidad de Chile con becas. Por lo tanto, sé sobre una situación que he observado directamente, que lo que se necesita es apoyar a los pobres con plata que viene de los recursos públicos. Los recursos públicos, el Estado puede recaudar muchos recursos y para eso la gente tiene que esmerarse en buscar esas oportunidades, en capturar esas oportunidades. Pero estoy de acuerdo que la igualdad es un tema pendiente en Chile, pero no es el único pendiente. Oiga, profesor, se está hablando mucho del cambio de gabinete, viene sonando hace rato, y del presidente dijo no hay cambio de gabinete, no se mueve nadie. Yo recuerdo que siempre se dice que nunca sale un ministro de Hacienda, salvo cuando salió Arena, me da la impresión que es la primera vez que salió un ministro de Hacienda. ¿Usted cree o existe la posibilidad de que Mario Marcel pueda salir de Hacienda y tomar otro rol o con estos números? En estos momentos lo veo muy poco probable. Lo veo muy poco probable porque pese a todo lo que se dice del ministro Arena, ha sido un ministro... No, Marcel. Marcel. Pese a todo, también se decía el otro. Bueno, Marcel creo que tiene que quedarse, pero necesita que no lo presionen tanto la izquierda. La izquierda presiona a Marcel por recursos y así no es el juego. El juego es con apoyo del Estado, pero también hay que sentar las bases para que eso sea estabilizador o pro crecimiento y no lo que está produciendo en muchos casos, que incluso hay mayores expectativas de inflación. La inflación es el impuesto más malo que pueda tener la sociedad y por lo tanto hay que cuidar mucho ese rol y creo que Marcel lo puede hacer muy bien todavía. Gonzalo y Alejandro. Mira, yo creo, tú sostuviste que Marcel es serio, que lo conociste en la facultad y es serio, y de Grau algo parecido. Yo tengo la impresión... Menos. Sí, bueno, pero es un colega tuyo en la universidad, etc. Yo creo que para la población en general los resultados son pésimos. Las personas serias, en este caso Marcel y Grau, si fueran efectivamente serios como tú sostienes, lo que deberían hacer es tomar decisiones adecuadas. Las presiones dan lo mismo, porque en el fondo, lo mismo. Pero si estás conduciendo la economía de un país, hay 20 millones de chilenos que dependen de las medidas que adopten. Yo creo que se pone en duda la seriedad, porque fíjate que tenemos ministros serios en energía, etcétera, que se dicen serios. La ministra del Medio Ambiente, muy seria. No, el resultado es fatal, por lo tanto yo creo que hay un error ahí. Bueno, yo pienso que cada uno puede pensar lo que quiera, pero te puedo decir que todavía hay gente seria como Marcel, que le ha ido mal, y otros ministros que nombraste tú, que también les ha ido mal. Les ha ido mal, porque no han tenido resultados. Y por lo tanto, hay que buscar la manera de que sean más exitosos aquellos ministros que buscan, sin duda, el bienestar para el país. Sí, no me queda tiempo, Bachelet, perdóname. Alejandro, te quiero dar las gracias por estar en Sin Filtro el día de hoy. Destacado economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Quédese acá, no se me vaya, se voy a despedir junto con ustedes. Muchachos, les quiero dar las gracias a todos ustedes que vinieron hoy al programa de Sin Filtro. Pancho, Tomás, Bachelet, Max, Pasita, Juan Pablo, Abuelo, a Renato también, que me abandonó un poquito antes, me acusó lesión, se fue antes. Ya, nos vemos mañana, que estén bien, chao. Chao.